Sí, Dios nos permite el poder llegar aquí, ¿no? Una noche en la cual hace mucho viento, parece que va a llover, pero en realidad es la gracia que Dios nos permite, ¿no? Así también nuestras vidas, nuestra situación, es como que el viento también se las lleva, ¿no? La palabra de Dios también. Aquí venimos para escuchar y para poder alimentar el espíritu mediante la palabra que el siervo nos da y así poder avanzar, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario nuevo, el himno número 14. Himno 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación.
me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Qué grande es la gracia del Señor. Me dio la salvación, dice, ¿no? Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Él vendrá por mí vendrá. Qué hermoso, ¿no? Se repite estos versos, ¿no? 3 veces para poderlos cantar. Realmente Él quiere que nosotros le escuchemos su palabra, que estemos junto con Él, que Él también pueda darnos su felicidad y su amor. Porque, como dice su palabra, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en nosotros, el Hijo, ¿cuánto más quiere estar cerca del Padre, ¿no? ¿Cuánto más quiere escuchar al Padre? Quiere estar cerca de Él. Así sea la situación difícil o el problema, siempre Él quiere estar cerca de Él. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice, ¿no? Sí. Seguimos alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 122. Himno 122, toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida.
encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de Gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El coro de esta alabanza nos dice así. Por eso, ¿no? Nosotros somos muy felices, muy dichosos, porque vivimos en el seno del Señor. Él nos cubre, Él nos guarda, Él nos da, ¿no? Guarda todas nuestras necesidades, porque Él es amo, es dueño y Señor, ¿no? De nuestra vida. Ese tiempo este año mucha gripe me estaba dando. Igual ese tiempo, ¿no? Mi hijita y mi hijito igual, los dos están con gripe. Recién estamos pasando. Pero aún así, Dios permite el venir aquí, ¿no? Aunque muchas veces no puedo, pero Dios permite que podamos avanzar. Si a veces uno mira la situación o la dificultad, puedo preocuparme, ¿cómo está mi hijo o mi hija, ¿no? Tan pequeñita? Pero en realidad es como Dios está trabajando, como Dios hace que humillemos el corazón, que bajemos, que lo más importante es escuchar su palabra, vivir en su evangelio, y que estas palabras puedan crecer y permitirnos el alimento diario, ¿no? Ese es un desafío, ¿no? Para nuestro espíritu, para nuestro ser, para avanzar constantemente. Solamente creer en su palabra y que Él ya se ha llevado todas nuestras enfermedades, todas nuestras situaciones, todas nuestras dificultades. Él se los llevó en la cruz, los cargó y realmente nosotros podemos aceptar eso, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios,
el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, el Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Él nos da su salvación por cualquier situación, cualquier dificultad. Esto debemos tenerlo muy en cuenta en nuestros corazones, porque como dice en su palabra, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Él murió por nosotros. Él se ha quitado, Él se ha llevado nuestras enfermedades, dice. Por más situación que tengamos, Él todo lo suple. También queremos saludar, ¿no?, a los hermanos que nos escuchan por vía Facebook, también por el Zoom, por YouTube y también por Radio Jerusalén. Realmente es una bendición que la iglesia pueda llegar a tantos lugares, ¿no? Solamente copiando el link o compartiendo con otros, ¿no?, para que también puedan escuchar y puedan alimentar el espíritu. Pero es mucho mejor el estar aquí reunidos los hermanos, ¿no? Aunque el día o la noche sean difíciles, se vean, pero aún así el escuchar la palabra directamente, la palabra que está servida en la mesa y comerla, ¿no?, y digerirla, esa palabra tan hermosa que solamente Dios nos puede dar mediante los siervos. Seguimos alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Esto felicidad es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Al decir la palabra Señor es una palabra muy grande, ¿no? Es realmente decir que Él es dueño de nosotros, ¿no? Y como dueño, nosotros podemos servirle, ¿no?
predicando el Evangelio, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, sirviendo, ¿no? Y Él, de todas nuestras necesidades, Él se va a encargar, ¿no? Esa promesa es la cual Dios nos da. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me preguntó. Vivo recibiendo su amor. El amor del Señor es muy admirable, muy grande, oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar a redención me dio en el Calvario. Vivo en el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Amén, ¿no? Dentro del universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre. Vivo recibiendo de su amor. Sí, realmente es un himno muy hermoso también, ¿no? Vamos a cantar un último himno. Vamos a cantar el himno número 87. Himno 87. Oh, cuánto lo amo. El Señor Jesús me amó, por amor de su nombre, alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. No sé cómo podré expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Cuánto le amo. Pues el primero me amó. Jesús murió en mi lugar y ahora libre soy yo con su sangre preciosa.
Él mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Hasta aquí, gracias. Muy buenas noches, hermanos. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están participando aquí en el servicio de oración y los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia y las redes sociales. Les invitamos también a participar aquí en la iglesia de manera presencial, unidos, testificando y escuchando la palabra. Amén, hermanos. ¿Esta noche hay testimonio, hermanos, o nada? Dios de verdad nos permite, ¿no?, pasar un tiempo muy precioso. Y vamos a orar, ¿sí? Antes. Dios Padre, Señor, esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, Señor, escuchar su palabra. Recientemente escuchábamos, Señor, acerca del libro del Evangelio de San Juan, Señor, acerca de Felipe y Andrés, Señor. Realmente muchas veces nosotros, Señor, vivimos calculando e intentando hacer las cosas por nosotros mismos, viendo nuestra manera, nuestra capacidad, Señor. Pero realmente el corazón de usted es totalmente diferente, Señor. Padre, por eso le pedimos su misericordia, Señor, para que nos dé la sensibilidad, Señor. Nos dé su 100% su sabiduría para poder avanzar, Señor. No conforme mi razón, no conforme mi corazón, Señor, sino 100% conforme su voluntad, Señor. Padre, realmente usted mismo nos pone, Señor, todo tipo de situaciones, pero usted mismo también da todas las soluciones, Señor. Usted solo quiere que nosotros, Señor, escuchemos, recibamos su guía según su promesa, Señor. Padre, de verdad esta noche, también a través de su siervo, hablará directamente a nuestro corazón, Señor. Permítanos, Señor, avanzar, también con alegría anunciar el Evangelio. También permita a los hermanos, Señor, que están conectados en las redes sociales, que ellos también puedan recibir el corazón de la iglesia, Señor. Gracias le damos en esta noche, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? Cómo Dios le permite pasar este tiempo, cómo Dios le permite avanzar en este camino. Adelante. Buenas noches, hermanos. Me presento, mi nombre es Andy Fernández. Ya Dios me permitió a mí recibir la salvación desde el 2009. Ya hace mucho tiempo que yo no paso el culto miércoles y domingos a testificar. Usualmente solamente testifico en culto de jóvenes o durante los ensayos del grupo de danza. Actualmente Dios me está permitiendo tener un cargo dentro de la iglesia, que es poder ser guía del grupo de danza. Hermanos, ¿no? Este cargo muchas veces para mí yo lo miro muchas veces como un peso así. Este año Pastor indicó, ¿no?, que quiere que el grupo de danza viaje al año a Corea del Sur, al campamento. Ese es su corazón, ¿no? Pero ese para mí era como que tienen que viajar así. Para mí era como que sí, pastor, era peso, ¿no? O sea, decir sí ese momento es fácil, pero organizar, sacar, ¿no?, todas las cosas es complicado así. ¿Por qué? Porque el 2018 con Pastor William igual se intentó, ¿no?, viajar a Corea del Sur, pero los jóvenes que postulamos, ¿no?, hicimos muchas cosas, kermés, actividades, venta de garage, así, muchas cosas. Obtuvimos la visa, todo, pero Dios no nos permitió viajar. Pero esta vez Pastor dice, no, nuevamente hay que viajar hacia Corea. Pastor quiere que viajemos 50 jóvenes del grupo de danza a Corea, ¿no?, al año siguiente. Para mí eso fue, digamos, algo que desde ya no he estado pensando, ¿no?, cómo voy a hacer así, porque hay que presentar proyecto a las empresas para que nos puedan auspiciar los pasajes. En esta parte yo miraba, ¿no?, pasajes son como $2,500 o $3,000, ¿no?, de solo una persona. Yo digo, ¿cómo voy a lograr eso así?
De verdad, para mí era muy difícil así. Yo expresaba ese corazón a mi guía, ¿no? Mi guía es evangelista Rodrigo, pero él decía, me indicaba, ¿no? Dios va a hacer todo así. Tanto así mismo una vez misionero Esteban, él compartía, ¿no? Al grupo, como en una hora piadosa, él compartía cómo los de Ucrania han podido viajar este año a Corea. Ellos aún están en guerra, los varones no pueden salir del país, pero así presentándose al gobierno el proyecto, ellos podían hallar la gracia así para poder viajar. Entonces yo mirando esto yo tenía como esperanza, pero cada día es como que sí, voy a avanzar así. Después de 3 días es como que no, ya no puedo, ya no quiero, así quiero escapar de esta área, así ya no quiero. Después otra vez escucho la palabra, sí, voy a avanzar así, pero después siempre mi corazón está así, ¿no? Cayendo, subiendo, cayendo, subiendo. Entonces es una forma de lo cual este tiempo me está ayudando a poder escuchar la palabra. Dios me ha permitido viajar, ¿no? Este tiempo al campamento de supervivencia en Caranavi. Para mí de verdad fue de mucha gracia, ¿sí? Porque pude hallar, ¿no? Una promesa, no sé si me podrían ayudar, en Filipenses 4:13. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esta palabra compartía el evangelista de Caranavi, ¿no? Entonces, él compartía más que todo, ¿no? Cómo se ha realizado el campamento así. Aún había poco tiempo para organizar, pero los hermanos así uniendo el corazón han podido organizar algo muy hermoso. Realmente allá ya se ve, ¿no? El producto, ¿no? De la casa de retiro. Realmente yo a principios de año fui, era un terreno así, pero esta vez era un lugar muy hermoso así. Ellos prepararon muy lindo así, pero yo miraba cuánto han tenido que demorar a esto así para preparar. Pero él me indicaba, ¿no? Con esta promesa ellos han podido avanzar así. Entonces yo mirando eso yo decía, no, Dios realmente va a trabajar así. Aún yo no tengo la capacidad así para poder mandar a los jóvenes a Corea, pero yo sé que Dios va a trabajar así. Tanto así mismo, pastor, este tiempo harto compartía sobre David. Entonces, eso mucho me chocaba a mí, porque ¿no? Dice en primera de Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces en esta parte más que todo, pastor, una vez tocaba, ¿no? Yo miraba esta parte, ¿no? El filisteo venía con espada y lanza, pero David iba con la palabra de Dios. Entonces esto me mostraba, porque yo calculo, a mí me gusta mucho calcular, como este domingo también predicaba, ¿no ve, pastor? Entonces de Felipe y Andrés, ¿no? Yo esa parte también miraba, ¿no? Porque calculaba así. Yo siempre miro, ¿no? A ver cuánto tengo que trabajar, cuánto tengo que ahorrar así. También yo quiero viajar al año con el grupo de danza a Corea, pero también mi titulación de mí, como he estudiado en una universidad privada, es más caro. Para eso más tengo que conseguir para mi titulación, así, para mi pasaje, ¿no? De verdad, para mí veo muy difícil así. ¿Cómo voy a viajar? Tengo que conseguir mucho dinero así. Y este tiempo justamente Dios a mí, no estoy trabajando. Yo más que todo ahorita estoy haciendo mi proyecto, mi trabajo dirigido, y así mismo aquí estoy ayudando, ¿no? Con el grupo de danza. Entonces, para mí muchas veces pienso, no quiero salir así de la guía, no quiero salir del grupo de danza, porque pienso, afuera va a ser mejor, voy a aprender más, voy a poder ayudar a la iglesia económicamente, así pienso. Pero realmente con estas dificultades, también con este cargo que el pastor me permite, yo puedo ver, ¿no? Dónde mi vida es mejor, va a estar cuidada. ¿Sí? Allá en Caranavi había un hermano que compartía su testimonio. Y él, lo mismo que mi vida era, porque él decía, ¿no? Antes pastor le llamó a él a vivir en la iglesia, y al vivir en la iglesia le dijo, sirve al evangelio, así. Entonces él dejaba sus estudios, todo así para el evangelio, así. Pero siempre le llegaba el pensamiento de salirse, como si fuera que su vida se ha quedado estancada, así. Pero entonces yo tengo muchas veces ese pensamiento, mi vida está estancada, ¿sí? Porque miro muchos amigos de mi universidad ya tienen sus empresas, ya están abriendo muchas cosas y yo, de verdad, ¿cómo estoy avanzando así? Miro mi vida en el mundo, realmente es un fracaso así. Pero miro también esta parte, ¿no? Él indicaba cómo él tiene, ¿no? Su trabajo, cómo Dios ha podido guiar. Entonces, esto a mí me daba mucha esperanza, sí.
Tanto así mismo Dios me daba la promesa, ¿no? Para poder avanzar. Todo lo puedo en Cristo, dicen, ¿no? Entonces yo sé que tal vez no tengo yo la capacidad así para poder armar un buen proyecto, tener así, mandar así, que las empresas nos puedan auspiciar así, tal vez armar una muy buena coreografía de danza. Tal vez yo no tengo la capacidad así para unir atraer el corazón de los jóvenes a la iglesia. Yo no tengo esa capacidad, pero solamente quiero avanzar, ¿no? Conforme a lo que pastor me indique y me enseñe. Así. Ese tiempo para mí es difícil, porque con pastores siempre hay plan, proyecto, así. Siempre hay estas cosas. Entonces para mí es diferente forma de trabajo a lo que yo tenía antes, ¿no? Con pastor William, con pastor Gregorio. Pero esto me permite mucho, ¿no? Ingresar a donde pastor así. Cada vez sí o sí tengo que ingresar donde pastor, aunque yo no quiero así, aunque tal vez a veces tengo pensamiento, pero sí o sí tengo que ingresar donde él así. Incluso yo siempre estaba pidiendo, ¿no? A Dios, permíteme por favor testificar así, nuevamente así, el día miércoles, día domingo así. Justamente hoy día, pastor, teníamos reunión así, entonces yo tenía que quedarme, tenía que venir sí o sí temprano, entonces me permitía a mí llegar así, a esta hora y también poder compartir un poco mi corazón así. Hermano, yo más que todo lo quiero resumir, ¿no? Porque es mucho lo que de verdad Dios me está permitiendo este tiempo en mi vida. Pero yo quisiera pedir oración, ¿no? Por mi corazón y también por el grupo de danza. Este tiempo nosotros vamos a viajar a Sucre y los jóvenes no tienen dinero así. Para Caranavi era como un desafío viajar a Caranavi para nosotros. Caranavi es cerca, ¿no? Es aquí nomás. Pero era difícil. Muchos decían, no tengo dinero, no hay permiso así. Era un desafío, pero lo hemos logrado. Ahora a Sucre vamos a viajar este 20 de octubre. Después también a Lima, Perú, y después a Corea. Así. Es como que Dios nos ha permitido un poco a poquito, así, algo más grande, así, para poder experimentar su gracia. Entonces, les pido, ¿no? Por favor, que ustedes puedan orar por el corazón de los jóvenes del grupo de danza, por mi corazón, así, para que podamos aprender a recibir guía de los siervos y asimismo poder experimentar su gracia de Él. Eso nomás quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche hay 5 minutos. ¿Alguien quiere compartir su testimonio? Si no, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Adelante, diácono. Buenas noches, hermanos. Ay, no tengo aliento para hablar, la altura me afecta, me falta aire, ¿no? Yo soy de Riberalta, ¿no? De la iglesia de Riberalta. Estoy agradecido a Dios, ¿no? Porque me permite estar en ese lugar, ¿no? Yo no quiero venir, ¿no? Pero recibiendo la guía de siervo puedo venir acá, ¿no? Y botando mi pensamiento, ¿no? Porque siempre llega el pensamiento, ¿no? Y por la guía de los siervos, yo puedo estar acá, ¿no? Yo ya estoy tiempo en la iglesia, ¿no? Y por la iglesia todavía Dios tiene misericordia de mi vida y de mi familia. Si no fuera la iglesia, el siervo, yo ya hace tiempo ya había estado separado, ¿no? ¿Qué sería de mi vida, no? Pero por la gracia, por el amor de Dios, todavía estoy acá, así, ¿no? Por eso puedo estar agradecido a Dios, ¿no? Me permite todavía la iglesia, el siervo, así, ¿no? Entonces, por eso puedo estar agradecido, ¿no? Eso quería compartir, gracias. Sí, muchas gracias. Por la gracia de Dios, ¿no? Los siervos están acá, ¿sí? Llegaron por un tiempo. Adelante, evangelista. A mí un poquito quiere expresar, saludar a los hermanos. Sí, muchas gracias. Buenas noches, hermanos, hermanas. Y bueno, yo estoy agradecido a Dios, ¿no? Por todo el tiempo que me permite. Y bueno, y gracias a Dios llegamos, ¿no? De Riberalta. Estoy allá en Riberalta. Y Dios ha preparado un buen lugar para mí, ¿sí? A Riberalta. ¿Ustedes no conocen Riberalta? ¿Conocen? Sí, vengan a visitar, ¿no? La hermana Angélica ha venido a visitarnos un ratito. Bueno, me ha venido a despachar, ¿no? Y Dios permite de esta manera esa gracia. Si Dios un día les permite, vengan, ¿no? A Riberalta también para poder ver, ¿no? La obra de Dios.
Riberalta es una iglesia muy grande, ¿sí? Depende cómo lo vean ustedes, ¿no? Para mí es muy grande, ¿entiende? Muy grande, porque el siervo de Dios siempre me dice, Adán, la iglesia es grande, me dice. ¿Sí? Entonces yo tengo que creer la palabra del siervo, ¿no? Porque los hermanos allá me hablan sus quejas, yo le digo, la iglesia es grande, le digo, ¿no? Sí, la iglesia es capaz para hacer muchas cosas. ¿Sí? Sí, es verdad, cuando nosotros nos enfocamos en la realidad, como lo llama este mundo, entonces nosotros vemos, ¿no? Según esa realidad, entonces tenemos sufrimiento. Pero cuando vemos la promesa de Dios, podemos vivir con esa esperanza. Quiero leer el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, de esa manera, ¿no? Yo puedo ver verdaderamente como dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, la fe una persona no puede fabricar. La fe Dios nos ha dado a través de su promesa, a través de Jesucristo. Entonces, por esa fe nosotros podemos avanzar y desarrollar. A causa de eso yo puedo ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando en Riberalta. Yo también no quiero que Dios permita que los jóvenes de La Paz visiten, ¿no?, Riberalta, y no se preocupen por su pasaje, porque el diácono puede pagar sus pasajes, ¿me entiende? De esa manera. No es problema eso, ¿me entiende? Nada es problema, todo se soluciona, ¿me entiende? Solamente tenga la decisión y venga a visitar, ¿no?, allá, y de esa manera veamos la obra de Dios. Amén. Sí, saludos, ¿no?, de todos los hermanos de Riberalta para todos ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a… Adelante, evangelista. Después de esto vamos a invitar, por favor, al coro Nueva Alegría, ¿sí? Buenas noches, hermanos, hermanas. Mi nombre es Rocío Rivas, soy la evangelista, ¿no?, de Riberalta. Y de verdad, ¿no?, como, me canso. Estoy viniendo de muy abajo. Ahora antes venía abajo, ¿no?, ahora vengo de más abajo. Entonces, Riberalta es como muy caliente, ¿no? En el libro, yo siempre pensé, ¿no?, me gusta como Garanavi, así pensaba. Y de verdad, donde Dios me envía, una vez, ¿no?, yo escuchaba la palabra del pastor Pablo China, así, en la radio, ¿no? Y pastor, una vez le preguntaron así, pastor, de todos los países que usted fue, ¿cuál es el país que a usted le gusta así? Entonces él dijo, ¿no?, a mí donde Dios me mande, ese país me gusta así, porque el día que yo ponga en mi corazón algo que a mí me gusta, creo que va a haber un choque con Dios así, ¿no? Mejor donde Dios me envía, ese país me gusta así. Y de verdad, escuchando esa palabra, como en mi corazón venía a pensar, ¿no? Yo escuchando, tienes que ir a Riberalta, ¿no? Donde Dios me envía, ese lugar me gusta. Así yo pensaba en mi corazón, ¿no? Pero yo también en mi corazón pensaba, ¿cómo es Riberalta? Primera vez no voy a investigar qué es, cómo hay. Yo escuché, ¿no?, de las otras evangelistas, pero pensaba, ¿cómo será así? Y antes de ir, Dios me daba una promesa, ¿no? En Salmos, capítulo 139, y dice, ¿no?, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Realmente leyendo esta palabra un día, en la mañana, ¿no?, me daba cuenta, de verdad, Dios sabe todo de mí. Dios sabe mi levantarme, mi dormir, dónde estoy, qué estoy haciendo, qué estoy pensando así, ¿no? Entonces, si yo voy a Riberalta, Dios no sabe, Dios también sabe, ¿no? Entonces, Dios también va a cubrir todo así, ¿no?, la necesidad, me va a dar como alegría, me va a dar tristeza, pero todas esas cosas, Dios sabe. Si Dios me está diciendo, ¿no?, yo sé tu sentar, tu levantarme, tú has examinado mi corazón y lo conoces, entonces Dios sabe por el propósito por el cual me está llevando a este lugar así.
Entonces llegando a Riberalta, yo no pensé que hacía tanta calor, no hace mucha calor así, ¿no? Pero es muy divertido, ¿no? Porque hay mucha fruta así. De repente estamos comiendo copoazú, de repente comemos pacay, o sea, es jalar la mano y comer, ¿no? Ustedes tienen que ir para probar ese sabor así. El copoazú es un aroma es muy rico, ¿no? Parece un huevo de un dinosaurio así. Es grande, pero es muy sabroso, ¿no? Y de verdad, ¿no? Viviendo allá, como el clima es agradable, es fuerte, pero en las noches fresquito así. Entonces me ponía, parece como el desierto aquí, 42 grados y en la noche hace frío así, ¿no? O sea, espectacular para dormir así, ¿no? En el día no puedes dormir, tienes que salir. Y de verdad, ¿no? Este tiempo, estoy 4 meses, como de verdad empezamos, ¿no? Apoyo escolar, empezamos como a hacer actividades con los niños y los niños son muy divertidos allá, ¿no? Cada familia tiene 5 niños, entonces en cada persona hay muchos niños, ¿no? Hacemos campaña y casi 50, 60 niños se vienen solo del barrio, de algunos lugares, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, si un día hago una campaña grandísima así para los niños, ¿cuántos niños vendrán así, no? Y de verdad ese es mi corazón, ¿no? Porque yo podía ver por medio de los niños cómo sus papás llegaban, ¿no? Nosotros íbamos a invitar a los niños del mercado y ahora hay 3 niños, ¿no? Que conectan con la iglesia así, ¿no? Y sus papás siempre nos preguntan, ¿no? De verdad, haciendo muchas cosas allá, no podía ver, ¿no? Que yo estoy haciendo así, ¿no? Sino como podía ver como Dios sabía que esta actividad se iba a llevar. Dios sabía la necesidad, Dios sabía lo fructífero que es. Entonces en mi corazón muchas veces me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué yo vine aquí? ¿Por qué yo vine a Riberalta, no? Entonces en mi corazón exactamente podía como descubrir, ¿no? Tú viniste a ver la obra de Dios así, ¿no? En tu corazón. Entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Yo vine a aprender el corazón de Dios así, ¿no? De verdad, hermana, yo allá estando podía ver, ¿no? El corazón de las hermanas. Siempre las hermanas como me consideran mucho, ¿no? Porque yo no soy como una ministra como sobresaliente. Por eso ellas se dan cuenta, ¿no? Ella no sabe cocinar, entonces hay que enseñarle a cocinar así. Ella no sabe hacer esto, entonces hay que enseñarle así, ¿no? Entonces rápidamente las hermanas como saben, ¿no? A ella es deficiente, por eso necesita nuestra ayuda, así, ¿no? Y estando allá me he dado cuenta, ¿verdad? Cada mañana como yo podía ver, ¿no? Como la obra de Dios así. A veces como yo pensaba, Dios, hoy día, ¿cómo vamos a hacer así, no? ¿Qué necesitas, no? Un día yo vi una película, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres agua? Entonces le daba agua, ¿no? ¿Qué quieres? Chocolate, chocolate, así, ¿no? Entonces me sentía así, ¿no? Dios, yo hoy necesito estas cosas, así, ¿no? Mi hija se enfermó, entonces Dios, ella va a sanar. Y de repente, leyendo la palabra, decía, ¿no? Jesucristo los mandó, dice a los discípulos, ¿no? Para que hagan cosas más grandes que Él, así, ¿no? Entonces esta enfermedad, dile sal y va a salir así, ¿no? Y yo le dije a mi hija, ¿no? Ya levántate, estás sanita, así, ¿no? De repente se echó y de repente dijo, mami, ya estoy sana, y salió caminando, ¿no? Y de verdad, ¿no? De verdad la palabra de Dios tiene como el poder así, ¿no? La certeza de que Dios no mira a mi persona, Dios no me mira a mí, sino por amor de Jesucristo, Él ya tiene una promesa para mí así, ¿no? Yo conozco todo de vos. Entonces, ¿por qué quieres como engañarme así, ¿no? Como, ¿por qué quieres vivir una vida engañada a ti misma así, ¿no? Tú quieres ser buena, tú quieres ser mala, no importa. Tú vive conmigo así, ¿no? Como tú, estate con Dios, tú estás con Dios. Si yo te conozco, ¿cuál es el problema de querer vivir una vida engañada? ¿Tú eres mentirosa, eres floja? Yo sé. ¿Tú eres negligente? Yo sé. Por eso tú necesitas de mí así, ¿no? Y de verdad me daba cuenta de esa palabra, ¿verdad? Yo necesito de Dios. Nunca en mi vida, como exactamente esa parte de mi corazón había aprendido, ¿no? Yo necesito de Dios, Él no de mí. Pero Dios siempre sabe y me conoce, entonces por eso más me da su amor, ¿no? Más me da su gracia, así. De verdad, ¿no? Estando allá me daba mucha alegría y estando acá también, ¿no? Como me siento hacia mi familia, así, ¿no? Mirando a los hermanos, mirando a las hermanas y de verdad, ¿no? Hablando con el siervo, puedo conectar, ¿no? Como puedo volver a recordar, ¿no? El amor de Dios así, porque yo sola no me doy cuenta, pero preguntando, caminando, estando con los siervos, puedo darme cuenta. Por eso es tan importante, ¿no? Como el siervo en mi vida así. La iglesia, aún yo ministro en una iglesia, pero yo muchas veces no me doy cuenta, ¿no? Pero estando acá me daba cuenta, sí, cómo está caminando la iglesia de La Paz. Esta cosa están haciendo, esta cosa están aprendiendo.
a las hermanas como hacen. De verdad, ¿no? Estando acá puedo aprender muchas cosas, ¿no? Y estoy muy agradecida de estar en la iglesia de La Paz y el frío, ¿no? Siempre odiaba el frío así. Ay, en La Paz se hace frío así. Pero de verdad en mi corazón muchas veces oraba, ¿no? Quiero el frío así, Dios Padre. Y ese tiempo, ¿no? Estoy disfrutando el frío, de verdad, ¿no? Estando con los siervos, estoy aprendiendo muchas cosas y siempre, ¿no? Les pido, ¿no? Oración por la iglesia, por mi vida, por mi familia también, ¿no? Y por los hermanos de Riberalta, y estamos muy agradecidos, ¿no? De estar esta semana aquí en La Paz. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Vamos a escuchar un par de alabanzas, ¿sí? Y también voy a pedir a los hermanos que están presentes, aquí en la parte de adelante hay bastante espacio, si pueden pasar por acá, por favor, o ayudarnos, ¿sí? Los encargados de recepción, y también ir apagando los celulares, ¿sí? Que es muy importante para no causar interrupción durante la prédica. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperados la mañana gloriosa, para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.
Sí, muchas gracias, hermanos. Esta noche vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Sí. Alabanza, ¿no? Amén, amén, ¿no? Sí. Sí, está mejorando. Perdón, olvidé el nombre, sí. Coro de Nueva Alegría, sí. Ya está mejorando. Sí, está mejorando, ¿verdad? ¿No? Usted está me escuchando, desea ser miembro de coro. No, nadie. Sí. Sí, los hermanos también pueden integrar, ¿no? Siendo miembro de coro, ¿no? De Nueva Alegría. Esta noche primero vamos a ver, ¿no? El libro de Segundo de Reyes, capítulo 2. Ya, Segundo de Reyes, capítulo 2. Desde versículo 1 hasta 14 voy a leer. Segundo de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta 14 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, y callad. Y Elías le volvió a decir Eliseo: quédate y aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él le respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, y porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon, y delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos
de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró y a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Hasta el versículo 14 hemos leído. Sí. Yo también escuché testimonio de pastor Kim Gi-sung, ¿no? Actualmente él es director de área de régimen penitenciario internacional. Aproximadamente 40 países, él es encargado de 40 países. Cuando veo su agenda, su agenda, ¿verdad? ¿No? Un año. Entonces, de vez en cuando conversamos para invitar a Bolivia. Entonces, tal mes tiene pastor, no tengo. Tal mes tiene tiempo, no tengo. Cuando tiene tiempo, ya está lleno mi vuelo un año, ya está comprado, así anda, ¿no? La mayoría. Entonces, como anticipadamente, ¿no? Como pastores encargados, director de la misión, así vive, ¿no? Muy ocupado. También no es fácil conversar con pastor. Llamando, yo también no llamo bien, constantemente no llamo. Cuando yo necesito, ¿sí? También quiere invitar a Bolivia, o no sé, área de régimen penitenciaria, cómo va a hacer avanzar. Entonces sí o sí necesita, ¿no? Recibir guía, porque él es director, tiene más capacidad, más sabiduría. Luego trabaja, ¿no? Grandemente Dios usa. Llamando o no contesta bien. Escribo, tampoco responde bien. Entonces tiene cerca de pastor secretaria tiene. Con secretarios hablamos, ¿no? Entonces secretario me da tip, ¿no? Tip, ¿sabe? Tip. A jóvenes saben, los hermanos mayores, ¿qué tip será? ¿Qué es tip? En el internet tip sale, ¿no? ¿Qué es en español? ¿Cómo? Consejo. Entonces, secretaria, pastor está tal país. Entonces, según su plan, todo ya tiene plan, reunión, ¿sí? Autoridad. Entonces, en esa hora usted puede llamar o escribir, ya puede conversar, así ya me ayuda, un consejo. Yo anotando, entonces, en esa hora, ¿no? Luego cambio de horario, diferentes países, ¿no? Calculando, y yo espero, luego escribo, llamo, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entonces ahí conversamos, luego recibimos, y cómo hacemos, cómo avanzamos. Entonces, pastor, bastante, ¿no? Muy ocupado, pero un día también escuché, ese pastor también antes, cómo así era su cargo, muy común, normal, ¿sí? Como un área de limpieza o parqueo, así es la misión cuando hace eventos. Entonces, pero no estoy menospreciando, ¿no? Cualquier área de la iglesia, del evangelio, muy importantes. Entonces, ahí estaba en esa área, pero hubo una gran campaña evangelística en Corea. Entonces, ahí pastor convocó todos los ministros de la misión. En Corea casi 200 iglesias en Corea. Entonces ahí imagínense, si aún no está pastoreando en una iglesia, pero son ministros también, más tiene, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí varios ministros se reunieron en la misión. Pastor compartió, Pastor Ospak, reunión de ministros. En muchas iglesias, cuando yo también realizo CLF, conferencia de CLF en otra iglesia, entonces nosotros cómo organizamos, ¿verdad? ¿No? Los hermanos unidos,
bien planificado, ¿verdad? ¿No? Ordenado. Claro, según nuestra vista, ¿no? Muy mala organización, tal vez, ¿verdad? No coordinamos por falta de tiempo, por la economía, en corto tiempo tiene que entrar en diferentes ciudades, tiene que preparar, realizar. Entonces, según nuestra vista, algo falta, ¿no? Varias áreas, pero ese pastor principal de su iglesia, que mirando nuestra organización se sorprende. Luego consulta, pastor, en mi iglesia dificultades, los hermanos no vienen. Luego no realiza como ustedes. Aunque viene a escuchar la palabra, pero así 100% viene a la iglesia, luego sirve, organiza y todo echa, no hace. Entonces dentro de mí, no es hermano tampoco 100% echando, pastor. Sí, según mi punto de vista, ¿no? Casi creo que 20% está echándose. Pero ese pastor, ¿cómo ve? 100%. Así él lo ve, se sorprende. Pastor, ¿cómo puede hacer nuestro líder también? ¿Cómo así ustedes? Quiero trabajar como ustedes. ¿Qué hace ustedes? Me preguntan, ¿no? Personalmente. Puede entender, ¿verdad? ¿No? Eso. Entonces ese pastor, ojo grande, como un niño era, ¿sí? Muy puro, quiere escuchar, aprender, porque su iglesia tiene esas situaciones. Porque cuando llama, ocupado pastor, difícil, no puedo, así. Luego ya finalmente 1, 2 viene, ¿sí? Entonces, ¿quién carga todo trabajo? Pastor, pastora, sus hijos en la iglesia. Entonces ahí escuchando, tanto desea escuchar. Y secreto hay en nuestra misión. Entonces ese pastor, oreja se agrandó, así, quiere escuchar. Entonces secreto es, pastor Loxpan nos enseñó. Y 24 horas, toda la vida usa, ¿no? Porcentaje de su uso de tiempo, puede ser 70% usa ministro. Aunque pastor no, su agenda muy apretado, pero su horario 70% usa. ¿A quién usa? Ministros. Pues donde vaya pastor, siempre alrededor de pastor, los ministros se reúnen. ¿Sí? Una vez pastor de Corea está llegando a Sudamérica por un evento. Entonces siempre de Corea escala era por Estados Unidos. Entonces sea Nueva York, sea Los Ángeles, ahí se queda por escala, ¿no? Un tiempo, sea 3 horas, 4 horas. Escala luego y aborda, ¿no? Otro vuelo y llega aquí a Sudamérica. Entonces como los ministros, el horario de siervo atentamente, que todo sabe era pastor, qué hora, a dónde llega, a dónde llega. Entonces los ministros de Estados Unidos, enterándose pastor va a escalar, en Estados Unidos, sea 1 hora, 2 horas, todo se reúne en el aeropuerto. De toda la manera, ¿sí? Y pastor ahí se reúne, por lo menos saludar, quiere escuchar, ¿sí? Luego ahí en el aeropuerto se reúnen los ministros. Entonces pastor, cuando ministros pide, pastor siempre también acepta, sea 3 horas de la mañana, 4 horas de la mañana, y acepta, ¿sí? Entonces pastor ahí comparte todo lo que Dios enseñó, recibió el corazón de Dios ahí. Entonces en el aeropuerto, imagínense, era como un mercado, ¿no? Mucha gente, es muy incómodo. Entonces no es fácil escuchar, pero los ministros ahí atentamente escuchan, ¿sí? Entonces secreto hablamos, pastor, secreto es nuestro fundador, 70% de su tiempo usa. ¿A quién usa? Ministros se reúnen. Luego ahí también atentamente escuchamos, recibimos. Pastor también tanto desea capacitar, enseñar, guiar. Como tanto año Dios bendijo a sus siervos. La clave es capacitar. ¿A quién capacitar? A no todos, porque no alcanza tiempo, ¿verdad? No alcanza. ¿A quién? Ministros, si sus líderes. Ya, eso era secretos. Eso no sabía, dice. ¿Sí? Entonces,
teniendo comunión con los líderes. Entonces le gustaba mucho. ¿Qué quiero hablar? Por eso en gran campaña evangelística hubo reunión, Pastor Ospag. Entonces todos los ministros se reunieron. Entonces, ay, pastor, tanto quiere enseñar. Pastor, ¿qué quiere enseñar? Pastor, ¿qué quiere enseñar? Oh, la vida de fe, como pastor también aprendió, recibió de Dios, directo de Dios. Porque pastor, no había otro guía. ¿Entiende, no? Pastor, no había otro guía. Sí, directos, sufriendo, experimentando, directo recibió, aprendió de Dios. Entonces, todo lo que aprendió, pastor, ¿qué desea? Para que los ministros que no sufran, ¿sí? No pase como pastor, ¿sí? Una manera, reducir, por ejemplo, pastor, 60 años de la vida de fe, ¿verdad? ¿No? De ahí alguna vez sufrieron, fracasaron, tantos años, ¿verdad? ¿No? Entonces eso quiere enseñar a través de esa enseñanza, quiere enseñar. Resumido. ¿Esa palabra está bien? Resumido, X puede ser, X. O aprimido, exprimido. Comprimido, sí. Por eso debe escuchar bien, ¿sí? Cuando no escucha bien no va a entender, ¿sí? Comprimido. Comprimido, ¿no? O sea, eso es. Entonces, eso recibe, sí, entonces nuestra vida también va a haber igualito que pastor. Dios bendice, también Dios usa. Entonces, cada vez pastor así convoca, luego pastor trata de enseñar, eso todo. Pero entre los ministros también, yo también, igual, ¿sí? Tal vez muy cansado. A un pastor no hay mucho tiempo, hay en corto tiempo, quiere enseñar. Pero algunos, ¿qué hace? Algunos duerme algunos. En ese tiempo, ese comprimido, ¿no? Ahí pastor transmitiendo, alguien duerme. Alguien también, ay, otra vez pastor hablando. Así, alguien piensa. Igualito nosotros, ¿no? Parece nosotros también. ¿Usted también piensa, tal vez? Otra vez hablando, misma palabra, mismo testimonios. Pero no es mismo. Pues ahí pastor Kim Gi-sung también, ahí estaba en esa reunión. Pero explicando ese día, pastor, y compartió, ¿sí? Si luego pastor se sentía, ¿no? Ese día escuchando, pastor, ¿sí? Todo quiere enseñar a nosotros. Pero se escucha muy bien, luego pastor compartió. Yo deseo, ¿no? Enseñar para que sea ustedes el mejor pastor del mundo, eso enseñó. Ya, pastor, ¿qué desea? Para que sea el mejor pastor, porque todos son pastores, por eso. Yo voy a hacer a ustedes que sea el mejor pastor del mundo. Entonces hay pastor con todo el corazón, tanto quería hacer. Como el siervo de Dios usa, ¿verdad? ¿No? Grandemente levantó en el mundo. Entonces, pastor, eso todo quiere enseñar. Comprimido, ¿verdad? ¿No? Yo hablo. Escucha bien. Yo voy a enseñar, yo haré que sea ustedes el mejor pastor del mundo. Usted escucha, luego eso cree. Sí, entonces ustedes serán el mejor pastor del mundo, así explico. ¿Cuántos ministros estaban ahí? Muchos, como digo aquí ahora, muchos estaban. Luego pastor explicó, ustedes llevando la vida de creencia no debe escuchar una palabra, dice. ¿Y qué palabra? Luego pastor explicó, ¿no? ¿Sí, qué palabra? Mientras usted llevando la vida de fe,
jamás debe escuchar, ¿no? No debe escuchar ni aceptar esa palabra. ¿Qué palabra? Dios no trabaja en mí. Esa palabra habló. Ya, ¿qué palabra? Dios no trabaja en mí. Esa palabra, ¿qué debe hacer? No acepta ni escuchar. Si Dios, si recibió la salvación, Dios va a trabajar, ¿verdad? ¿No? Dios va a trabajar. Luego explico sobre contraataque. ¿Han escuchado, verdad? ¿No? Sí, no solamente Satanás ataca a nosotros también, contraataque era. Como pastor explicó, Dios no trabaja en ti. Entonces, no voy a escuchar, ¿verdad? ¿No? Pastor explicó, enseñó. Digo, ¿qué debe hacer? Contraataque. Dios sí o sí va a trabajar conmigo, ¿sí? Ese es el contraataque, pastor explicó. Escucharon todos. Luego, pastor agarró en el suelo de paja, ¿sí? Paja, alguna paja, ¿no? Paja, ¿sabe? Sí, sucio era, en el suelo, en la tierra estaba. Ese agarró y metió su boca, luego comió, masticó. Pastor tanto deseaba ese día. Luego explicó, todo lo que escucharon ministros, no olvide. Luego, como yo masticando, digiriendo lo que yo enseñé, eso digiere. Luego ahí mastico. Luego terminó esa reunión. Después de terminar, el pastor Kim, ¿no? Regresó a su iglesia. Luego siempre surgía, dice, ay, difícil. Mirando, ¿no? Algunas situaciones, ay, creo que difícil eso. Creo que Dios no va a trabajar esta vez. Y automáticamente surgía ese pensamiento. Entonces, como pastor, ¿qué enseñó? No debe aceptar ni escuchar. Pero sin darse cuenta, pastor dice, según su testimonio, ¿no? Acostumbrado. ¿Qué ha acostumbrado? Cuando ve algunas situaciones, ay, difícil, ¿no? Creo que Dios no va a hacer. Creo que esta vez no va a solucionar. Surgía. Ay, no, como recién yo escuché, ¿verdad? ¿No? Pastor nos enseñó. Sí, yo haré ustedes el mejor pastor del mundo. Luego enseñó. Entonces, por lo menos una semana yo, guardando esa enseñanza del pastor, intentaré. Entonces, durante una semana intentando, surgía. ¿Qué surgía? Ay, difícil es. Creo que esta vez creo que no va a trabajar Dios. Ay, difícil, no va a lograr. Muchas veces surgía, dice pastor. Pero como pastor intentando, ¿verdad? ¿No? Sí, desechar era, Dios no trabaja. Luego, por esa enseñanza, pastor escuchando y aprendió contraataque, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces, eso aplicando en su vida ahora, verdaderamente un mejor pastor del mundo ha sido. Era el mundo. Esa noche también igual, hermano, ustedes también escucharon, ¿verdad? ¿No? Si no solamente los pastores, ministros, ustedes también escucharon. Pastor tanto desea, ¿sí? Hacer a usted el mejor. Creo que ustedes no son pastor, ¿no? Entonces, ¿qué área quiere ser mejor? Mejor hermano. Eso mejor hermano nomás quiere ser. ¿Qué mejor? Pastor te explicaba, cada rato surgía. Ay, creo que esta vez que no va a lograr, no puede hacer. No hay esto, no ayuda, no hay esto. Difícil, te explicando. Pero ¿cómo guardando esa enseñanza del pastor? No, pastor enseñó, ¿sí? Jamás tiene que escuchar una palabra. ¿Qué palabra? Dios no trabaja contigo. Entonces varias veces eso surgía, pero por esa enseñanza del pastor Kim, ¿verdad? ¿No? Aprendiendo, aplicando en su vida, cada vez recordando esa enseñanza del pastor. Luego alguna vez se confunde, entonces acercándose, consultaba.
preguntando al pastor, nuevamente escuchando, si ahora es verdaderamente el mejor pastor, ¿verdad? ¿No? ¿O no es mejor pastor? Ustedes no han visto, vino aquí a Bolivia, ¿verdad? ¿No? El mejor pastor del mundo es. Entonces esta noche nosotros también aquí hemos leído, ¿verdad? ¿No? Segundo de Reyes capítulo 2, aquí sale el mejor siervo de Dios sale. ¿Quién? Eliseo, ¿verdad? ¿No? Luego su criado, ¿quién es? Elías, ¿no? Sí, Elías era. Elías su maestro, ¿verdad? ¿No? El mejor siervo de Dios, ¿quién es? Elías era Elías. Porque teniendo, ¿no?, la palabra de Dios en su corazón, recibiendo el corazón de Dios, él en su vida Dios usó grandemente. Aún había muchas dificultades, enemigo también quería matar también, pero todas las situaciones estando junto con Dios, Dios acompañando, Dios ayudó, bendijo. Y su maestro, ¿cómo se llama? Elías, ¿verdad? ¿No? Su criado, ¿quién es? Eliseo. Entonces Eliseo trayendo agua para que lave su mano, pie, ¿sí? Elías. Entonces como un criado era, un criado. Entonces hay cerca de Elías, Eliseo, ¿no? Aprende, ¿verdad? ¿No? Aprende. Entonces ya Dios quiere llevar, ¿sí?, su siervo, no sé por qué tanto rápido, ¿no?, quiere llevar, que sí, por lo menos dejando un poco más, ¿verdad? ¿No? Que trabaje. Pero esa noche leyendo, Dios quiere llevar. ¿A quién quiere llevar? Elías. ¿Por qué quiere llevar? Muchos señoritas, jóvenes, ¿no?, desean casarse, vivir. ¿Por qué desean? ¿Por qué quieren juntarse? ¿Por qué quieren estar juntos? No sabe, ¿no? Usted nunca han experimentado, ¿verdad? No, por eso no entiende, no sabe. ¿Por qué tanto quiere estar juntos? Porque ama, enamora, ¿verdad? ¿No? Sí, ese corazón, sí, muy fuerte. Tal vez Dios también, ¿verdad? ¿No? Sí, lejos Elías, su siervo, tanto tiene el mismo corazón de Dios. Dios tanto desea estar cerca, ¿verdad? ¿No? Dios por eso quiere llevar ahora. ¿A quién quiere llevar? Elías quiere llevar. Pero Elías, sí, pensando, Dios me llevaría, yo estando en el cielo, en mi criado. ¿Quién es? Eliseo. ¿Qué pasaría este mundo? ¿Qué pasaría este mundo? Se preocupa, ¿verdad? No pensando. Entonces, Eliseo también se enteró. Dios va a llevar a mi maestro, Elías. Por eso aquí leyendo versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Entonces Elías hablando a Eliseo, ¿verdad? ¿No? Eliseo, quédate aquí, Dios me envió a Betel, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí escuchando, Eliseo sentía mucho miedo. ¿Por qué miedo? Porque Dios va a llevar, ¿verdad?, mi maestro, Elías, ¿no? Entonces cuando estando yendo a Betel y lleva, me quedaría solo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasaría? Por eso ya Eliseo responde. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Entonces ya Eliseo no quería escuchar, ¿verdad? ¿No? Porque su maestro Elías quiere que se quede, ¿verdad? ¿No? Se quede. Pero Eliseo quería quedarse, no quería quedarse. No, Jehová Dios vive, luego tu alma vive, no te dejaré. Yo también iré juntos, ¿verdad? ¿No?
¿Ya puede imaginarse esa situación? ¿Sí? Elías ya pronto va a ir subir, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios quiere llevar ya. Por eso ya Dios enviando a Betel, te queda aquí. No, por favor, si yo también quiero ir contigo, usted. Entonces, ¿por qué quiere ir con Elías? Eliseo. Eliseo, ¿por qué quiere ir juntos? ¿Por qué quiere ir? Porque Elías tiene churrasco, o oro tiene, o pan tiene. ¿Por qué será él? ¿Por qué quiere ir? Acompañar. No es una vez, ¿verdad? No, aquí Jericó, hasta Jordán. ¿Sí? Donde sea él quiere ir, ¿verdad? ¿No? Leyendo Génesis sale, Génesis capítulo 1, no leyendo, sale sobre la creación de Dios. Entonces, ¿cuántos días Dios creó el sol, la luna? Las lumbreras. ¿Cuántos días? Ya vamos a ver, ¿no? Ya Génesis capítulo 1, el versículo 14 sale, ¿no? Ya 16. Ya Génesis capítulo 1, el versículo 16 sale. Ya hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Aquí sale, ¿no? Las lumbreras. Entonces, lumbrera mayor, está hablando el sol. ¿Sí? Dios creó la lumbrera mayor, el sol, ¿no? Para que señorea, ¿verdad? ¿No? Señorea, ¿no? Señorease en el día. Luego la lumbrera menor, está hablando la luna, ¿verdad? ¿No? Eso enseñorease en la noche. Entonces aquí usa dos palabras, enseñorea, ¿verdad? ¿No? Sí, administra, ¿verdad? ¿No? Guiando, ordenando, administra. Entonces la lumbrera mayor es el sol, ya sabemos, ¿verdad? ¿No? El sol. La lumbrera menor, la luna era la luna. Pero usted sabe, la luna solo no puede alumbrar. Pero no puede alumbrar la luna sola. Pero ¿en qué manera puede enseñorearse la noche? Sí, aquí dice enseñorearse, ¿verdad? ¿No? Enseñorear, dirigir, guiar, enseñar, ordenar, ¿verdad? ¿No? Entonces la luna sola no puede alumbrar, pero ¿en qué manera puede enseñorearse? Eso es, la luna aunque no puede alumbrar, el sol, pero recibir. ¿Cómo recibe? ¿Cómo recibe? Mirando era, la luna mira, ¿a dónde mira? Al sol nomás mirando, luego, ¿qué recibe? Recibiendo, luego la luna, ¿qué hace? Lo que recibió, alumbrar. Sí, alumbrar. Sí, a través de las lumbreras, Dios también habla, ¿no? Explica sobre nuestra vida de creencia. El sol es Dios, ¿verdad? ¿No? Dios, el sol, la lumbrera, la luna. La luna, ¿quién es? Nosotros, ¿verdad? No, nosotros, ¿verdad? ¿No? Sí, porque no alumbra sola. No tiene capacidad la luna, ¿verdad? ¿No? Pero ¿en qué manera enseñorea la luna? Sí, recibiendo. ¿Cómo recibe? Así, dando espalda. Ahí puede. No era recibir, mirando, recibir. Luego eso lo que recibió, sí, enseñorea en la noche. Igual en nuestra vida también, igual. A través de las lumbreras, Dios es poderoso era. Dios solo está. Dios solo
también puede hacer todas las cosas. Pero nosotros mismos no podemos alumbrar, nosotros mismos. San Juan capítulo 15 leyendo, yo soy la vid y Padre es labrador, el labrador. Vosotros pámpano era, no permanece en mí, no puede dar fruto, era nada. ¿Sí? Sin Dios, sin Jesús, nada puede en nuestra vida, esa es nuestra condición. O sea, a través de las lumbreras explica, era la lumbrera mayor, el sol solo alumbra. Pero la luna, la lumbrera menor, no se puede alumbrar solos. Pero ¿en qué manera en la noche puede enseñorear? Así recibiendo, ¿no? ¿Verdad, no? Luego Génesis también, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, el versículo 7 voy a leer. Génesis capítulo 2, 7 voy a leer. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, 7 también explica exactamente, ¿verdad? ¿No? 2. Primero sale Dios, ¿verdad? ¿No? Aquí sale, ¿no? Entonces Jehová, Dios sale, ¿no? Jehová Dios formó al hombre, sale hombre. Ya, Jehová Dios formó a quién? Al hombre. Sí, luego vamos a ver. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre, ¿en qué manera formó? ¿De dónde sacó? Ya, polvo de la tierra. Polvo sabe, polvo de la tierra sabe. Cuando tierra agarra, salta, bota, ¿qué pasa? El polvo era polvo, sí. De ahí formó al hombre. Entonces aquí ya, ¿quién no es hombre? Levante la mano, yo no soy hombre. ¿A todos son hombres? Todos son hombres, ¿verdad? ¿No? Por eso la Biblia explica, Jehová Dios, luego hombres formó de polvo de la tierra. Como usted ya sabe, cuando tierra bota el polvo, ¿no? Sucede eso. Eso insignificante era. Nada. Que sopla, ¿qué pasa? Deshace, ¿sí? Deshaces. Por eso ya nuestra condición de hombre ahí sacó polvo de la tierra. Pero Jehová Dios formó al hombre, ¿verdad, no? ¿Cómo formó? Ya voy a... sí, hermano, sí, Henry, sí, puede adelantar, sí. Ya, Jehová Dios formó al hombre, aquí hombre, ¿verdad, no? ¿Cómo formó? Puede hacer firme, hermano, firme, ya firme. Ya, ¿cómo formó? Oh, tiene cabellos, 2 orejas, 2 ojos, luego nariz, boca, ¿verdad, no? Luego sus brazos, su panza, su estómago, su pierna. Ya Dios formó al hombre, así está escrito en la Biblia, ¿cierto, no? Ya Dios formó al hombre, ¿sí? Después, ¿cómo está escrito en la Biblia? ¿Cuándo formó? El hombre era hombre, pero ¿qué tipo de hombre? Polvo de la tierra formó al hombre, ¿verdad, no? Era polvo, pero así formó, guapo, ¿verdad, no? Muy altos, bien peinados. Ahí muy guapo era, pero ¿qué tipo de hombre? No sabe hablar, no se siente, tampoco camina, tampoco se siente felicidad, nada, ¿sí? Nada. En la Biblia así está escrito,
Dios formó al hombre por polvo de la tierra. Así ya formó, así igualito. Parece guapo, ¿sí o no? Ya no se mueve. ¿Sí? Cuando Dios formó hombre, aparentemente muy guapo, aparentemente muy inteligentes y fuertes. Pero continuamente leyendo en la Biblia, ¿cómo está escrito en su Biblia? Jehová Dios formó al hombre por polvo de la tierra. Después, sopló y sopló en su nariz. Es un poco difícil mostrar, porque tengo que soplar, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? El nariz, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo así? ¿Verdad? No sé muy bien, pero abriendo su nariz, sopló. ¿Quién sopló? Probaremos, ¿no? Dios sopló aliento de la vida. Luego, y fue ser viviente. ¿Sí? Ser viviente. ¿Qué quiere decir ser viviente? Recién tiene vida. ¿Sí? Antes de soplar de Dios, hombre era, hombre. ¿Sí? Pero cuando Dios sopló en su nariz aliento de la vida y fue, ¿qué fue? Ser viviente. Ya recién, ya. Caminar, caminando también feliz era, feliz, ¿verdad? ¿No? Pero antes de recibir aliento de Dios, ese hombre, ¿qué será? Que no hay vida, no se siente vacío, ¿sí? No se siente nada, ¿sí? Muerto era, muerto, cero, ¿verdad? ¿No? Sí, así está escrito en la Biblia, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Sí, sí, Dios formó al hombre por el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de la vida era. Cuando nosotros igual, ¿sí? Ya, muchas gracias, ¿sí? La Biblia explica muy bien sobre nuestro origen. ¿Sí? ¿Qué explica, hermanos? Nuestro origen es lumbrera menor que sola no jamás puede alumbrar, sola jamás puede enseñorearse en su vida en las noches. Sí o sí recibiendo recién funciona. Esa es nuestra condición. Igual era, Génesis capítulo 2 también igual. Dios formó al hombre por polvo de la tierra. Nuestra condición es polvo era, nada. ¿Sí? No sé cuándo va a fracasar, cuándo va a morir, cuándo va a sufrir, no sabemos nada. Pero en ese hombre cuando Dios sopló, ese hombre recibiendo de Dios recién y fue, dice, y fue ser viviente, recién tiene vida. Entonces nuestra vida también, hermanos, si muchos hermanos, sí, según nuestra manera, ¿sí? Nosotros sin recibir de Dios, ¿verdad? ¿No? Si esa vida es muerte, era muerte. Por eso cuando Adán, después de recibir ese aliento de la vida de Dios y fue ser viviente, estaba viviendo en huerto de Edén. ¿Cómo estaba viviendo? Conversando con Dios, recibiendo, ¿no? Toda la guía, sabiduría. Estaba muy feliz. Pero cometió Adán. ¿Cómo cometió Adán? Sí, desechando la guía de Dios. Luego él aceptó pecado. Desde ahí, ¿qué sucedió? Desconectó. ¿Verdad, no? Desconectó. Adán desconectó de Dios, luego conectó con Satanás. Entonces, desde ahí recibiendo era la guía de Satanás. Ese Adán. Y toda la vida que recibiendo de la guía de Satanás y dolor
y sufrimiento en la vida de hombres. Entonces igual nosotros, hermanos, nosotros también recibiendo de Dios, luego viviendo juntos, esa vida es la vida, paz, recibir. Ya, Génesis explica, ¿verdad? No, nuestra condición ¿qué es? Nosotros mismos ya no se puede, eso explica, ¿verdad? Pero ¿cuándo funciona en nuestra vida? Si hoy justo en la tarde visitamos, ¿no?, a algunos hermanos, entonces pregunta, ¿por qué cada vez tiene que ir a iglesia? Pregunta, ¿por qué cada vez se va a iglesia? Y pregunta, hermanos, ¿por qué necesita venir a escuchar la palabra? ¿Por qué tiene que venir a la iglesia? Una vez suficiente domingo, ¿por qué cada vez se va? Mi hija preguntaba. Entonces, ¿por qué cada vez tiene que venir a la iglesia y escuchar la palabra? Sí, igual. Y auto es bonito, era 0 kilómetros, bonito, lindos. Pero no hay gasolina, ¿funciona o no funciona? No funciona. Anda bien. Luego ese dibujo donde indica, ¿no?, su gasolina está 0, color rojo, ¿no? Indica. Entonces, ¿qué hace ese auto? Llevar gasolinería y meter, ¿qué mete? Gasolina mete otra vez, y lo funciona, se va, donde sea, donde quiere, ya puede ir. Entonces, pero ya ese auto aparentemente bonito, lindos, pero sin gasolina ¿funciona o no funciona? No funciona. Pero cuando se acaba, llevar otra vez, meter, ¿verdad? ¿No? Ya nuestra vida también. ¿Usted desayuno come o no come? ¿Comieron desayuno? ¿Almuerzo comieron? ¿O cena comieron? ¿O 3 veces todo come? Al día siguiente otra vez come desayuno. ¿Almuerzo come? ¿Y por qué come? No come, muere, ¿verdad? No hay fuerza, por eso necesita entrar, comer. Entonces nosotros igual, en nosotros no hay, ¿sí?, esa vida era, nosotros mismos. La lumbrera menor, que mirando recibir, de lumbrera mayor, recibir. Recién él puede enseñorearse, alumbra él también. Nuestra vida también igual, nosotros mismos no funciona, ¿sí? Como auto, no hay gasolina, ¿cómo va a andar? Pues algunos hermanos, ay pastor, no tengo amor para el evangelio, pastor, no hay ánimo, pastor, no hay fuerza, no hay esperanza. ¿Por qué no hay ánimo? ¿Por qué no hay fuerza? Pastor, no quiero venir a la iglesia, quiero quedarme. ¿Y por qué ya no hay fuerza? Que no recibe. Si recibe, ya vamos a ver, ¿sí?, el libro de Eclesiastés capítulo 3. Ya 11, ¿sí? El libro de Eclesiastés capítulo 3, 11. ¿Encontraron, hermanos? Ya voy a leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de Eliezer. Ya todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios hizo. Luego ha puesto, dice, en el corazón de nosotros. ¿Qué ha puesto Dios? Eternidad es eternidad. Esa eternidad de Dios era, porque no termina, eterno, ¿verdad? ¿No? La felicidad eterna, el gozo eternos. Esa eternidad Dios ha puesto. ¿Sí? ¿Usted mismo ha puesto? Dios ha puesto. ¿En dónde?
en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, ya nosotros no recibe de Dios eso, no dura, ¿verdad? ¿No? Nuestra felicidad, ¿cuánto tiempo dura? Usted nueva cama cuando duerme feliz, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, aquí usted nuevo zapato compra, ¿cuánto tiempo dura? Usted cuando tiene titular, licenciatura, ¿cuánto tiempo dura? Usted se casa, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Luego viaja a luna miel, ¿cuánto tiempo dura eso también? Ya todo igual, todos. Usted en su mano aún tiene $100,000, pero ¿cuánto tiempo dura eso? Ya todo lo que nosotros sí conseguimos, hacemos, llenamos en nuestro corazón. No dura mucho porque no es eterno, ¿verdad? ¿No? Pero leyendo aquí Eclesiastés, Dios puso era en nuestro corazón. ¿Qué ha puesto? Eternidad era, eternidad. Solo Dios, ¿sí? Pone era esa eternidad, felicidad verdadera. Entonces no recibe de Dios, ¿cómo va a vivir felizmente? No se puede, era. Como hablamos aquí, hermanos, ¿sí? Cuando Dios formó al hombre, aún igualito era, tiene ojos, tiene cabello, guapos, altos. Sí, aparentemente es guapos, ¿sí? Inteligentes, sabios, pero no da Dios. Ese hombre, ¿cómo se queda? Muerte era, muerte, no hay nada. Por eso ya Dios, a través de toda la parte así está escrito, hermanos. Dios sí ama a nosotros, guía. Luego nosotros, aunque somos nada, insignificante, pero cuando nosotros recibimos de Dios, recién funciona nuestra vida. Para vivir felizmente, que funcione en nuestra vida también, nosotros mismos no puede. Por eso, acercándose de Dios. Luego, ¿cómo hacemos? Mirando, como la lumbrera menor mira, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo mira? ¿Cómo mira? Sí, ya está llegando, ¿verdad? ¿No? ¿Qué llegando? ¿Qué llegando? Sí, llegando el poder, la sabiduría, ya llegando, sí, la eternidad, ya llegando la sabiduría de Dios. Luego hay mirando, luego recibiendo recién la luna, también alumbra, en la noche alumbra y funciona, sí, nuestra vida también igualitos. Hoy, ¿no? Segundo Reyes, capítulo 2. Aquí Elías, ¿sí? Dios quiere llevar ahora a Elías. Entonces, tantos, ¿sí? Dios deseando llevar a Elías, Eliseo, sí tenía, ¿verdad? ¿No? Mucho miedo, preocupaciones. Dios lleva. Entonces, ¿cómo puedo recibir la guía de Dios? ¿Cómo podemos recibir, entender el corazón de Dios? Porque Elías es mi padre. Elías todo era mi vida. Es por él recibiendo. Entonces si hay Elías hablaba, ¿no? Eliseo, quédate, Dios quiere enviar a Betel. Entonces, no, Elías, ¿verdad? No, sí, Dios Jehová vive, tu alma vive. Yo juro, ¿sí? Yo nunca apartaré de usted, seguiré. Entonces, escuchando, él quiere quedarse, no quiere quedarse. No quiere, ni modo ya. Sí, se fueron hasta Betel. Entonces, Dios otra vez manda a Jericó. Elías, vaya a Jericó, ahí yo llevaré. Entonces Eliseo, Dios está enviando Jericó, quédate. ¿Qué dice Eliseo? No, sí, Jehová Dios vive, tu alma vive. No, yo juro, sí, yo no voy a apartar de ti, acompañaré. Ni modo, sí está bien, hasta Jordán llegó. Llegando a Jordán, sí, ya vamos a ver, ¿no? El versículo. El versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán.
Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon y delante a lo lejos. Ellos dos se pararon junto al Jordán. Aquí ya vamos a ver. Y cada vez Elías hablaba, no, Dios enviando a Betel, tú quédate. Entonces Eliseo respondía, no, si Jehová Dios vive, tu alma vive, yo juro, no te dejaré, ¿sí? Seguiré juntos, ¿verdad? ¿No? Entonces los hijos de profetas habla era. ¿A quién habla? A Eliseo. Eliseo, tú no sabes que Dios va a llevar tu maestro Elías, ¿verdad? ¿No? Aquí llegando hasta el tercer lugar, Jordán también igual. 50 hijos de los hijos de profetas. Ellos que dicen, tú no sabes Jehová va a llevar Elías, ¿verdad? ¿No? Pero vamos a ver el versículo 7, ¿no? 7 está escrito. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Aquí podemos ver 50 los hijos de profetas, ellos también creen en Dios. Pero ellos están, ¿en dónde están? Lejos, ¿sí? Luego Eliseo, ¿en dónde están? Dos juntos, ¿verdad? ¿No? Dos juntos. Luego ya Elías habla, ¿sí? Vamos a ver el versículo 8, ¿no? Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ya 50 los hijos de profeta también, ellos son creyentes, ¿verdad? ¿No? Porque son los hijos de profetas. Pero ¿en dónde estaba? Lejos, ¿verdad? ¿No? Luego Elías y Eliseo juntos estaban. Luego en la orilla del Jordán, Elías, ¿qué hizo? Agarrando su manto, dobló, no sé cómo golpeó, ¿sí? Al río Jordán, ¿sí? Entonces ese agua, ¿qué hizo? Se aparó, se apareció, ¿no? Lo seco, ¿sí? Lo seco ya, dos ya caminan. Entonces imagínense, ¿sí? Lejos estaba, dice aquí, ¿verdad? ¿No? Lejos estando, puede ver, no puede ver. Puede ver, no puede ver. Está lejos, puede ver, no puede ver. Entonces Eliseo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Claro, ustedes ya leyeron, ¿verdad? ¿No? Por eso sabe, Elías agarró su manto, ¿no? Luego, ¿qué hizo? Dobló y golpeó. ¿Qué pasó? Ese agua abrió, apareció, lo seco, ¿no? Ahí ya caminó. Entonces, desde lejos, ¿cómo puede ver esa parte todo? Desde lejos mirando, qué raro, algo está haciendo, ¿qué pasó? Ellos entrando en el río Jordán, ¿sí? Parece ellos quieren suicidarse dos, tanto enamoraban dos. Luego no se ve lejos, pero dos estaban juntos. Eliseo podía ver cómo Elías hace, ¿verdad? ¿No? Hace. Luego vio eso, cómo Dios trabaja con Elías. Con manto agarra, dobló, golpeó. ¿Qué pasó? Y abrió. Ya Dios trabaja con Elías. Elías también confiando en Dios, ¿sí? Dios sí o sí va a abrir ese río Jordán, porque Dios me va a llevar, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces Eliseo vio cerca de él. Luego después, el versículo 9, después de cruzar al río Jordán, luego ya hablando, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea
quitado de tierra. Entonces Elías se siente, pronto Dios me va a llevar al cielo. Entonces ese Eliseo solo va a quedarse en el mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Ya, él también necesita, ¿verdad? ¿No? Por eso ya él habló a Eliseo. ¿Qué habló Eliseo? Ya, ¿qué habló? Ya vamos a leer juntos. Ya, versículo 9, juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya cuando sí aquí Elías hablaría a usted, Dios me va a llevar pronto. ¿Qué necesita? ¿Qué pide? Eso haré. Ya, ¿qué pediría a ustedes? Por favor, mi deuda, $1.100.000 de deuda, por favor, ya, págueme, ¿no? Por favor, 7 pisos de edificio nomás me da, ¿sí? Yo alquilando eso, toda mi vida puedo vivir. Ya no sé, O sea, si pide a usted, ¿qué pediría a ustedes? ¿Qué pediría? Doble porción de su espíritu, ¿eso va a pedir? Sí. Usted copia muy bien, copia muy bien. Si aquí él pidió, Eliseo, ¿qué pidió? Él también mucha necesidad, ¿verdad? ¿No? Pero justo ¿qué pidió? Doble porción de su espíritu. Escuchando Elías dice, no es fácil, eso difícil él pidió, pero tú cuando vea que Dios me lleva, cumplirá, recibirá, eso dijo él. Porque Eliseo sabía su condición, ¿sí? Eliseo, ¿quién es Eliseo? El criado de Elías era Elías, llevaba agua que lave su mano, costumbre de Israel. Entonces Eliseo nada era nada. Entonces él sabía que mi persona nada. Tal vez Elías Dios usó grandemente. Para que Dios trabaje conmigo, yo necesito, ¿qué necesita? Doble era. Tal vez si Elías Dios usa, pero si Dios para que use mi persona, ¿verdad? ¿No? Tal vez necesita doble porción de espíritu. ¿Ya qué quiere decir? Eliseo, ¿qué quiere decir Eliseo? Porque yo más menor era menor, más menor, más débil, porque yo no sé. Si tal vez Dios usó, bendijo Elías, siervo de Dios, pero a mí diferente era, que yo más menor era menor. Más bajo que quién? Elías. Por eso pide, ¿cuánto porción pide? Doble porción pide, porque me falta eso. Entonces Elías escuchando a eso es difícil, pero tú cuando vea que Dios me lleva, recibirá, ¿verdad? ¿No? Ya. 11. Y aconteció que yendo Elías y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballos. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos y partes. Entonces hay Dios haciendo, ¿no? Separado dos, Elías, Eliseo. Luego Dios llevó. Entonces Dios llevando ya no se ve ahora, se fue al cielo. Entonces Eliseo quedándose solo, él sí clamaba a Dios, ¿verdad? ¿No? Clamando, ¿qué dice? Y Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces en el corazón de Eliseo, no solamente maestro, que padre era padre, todo era todo, en su vida todos padres. Luego caballo, carro de Israel
y su gente y caballo era. Entonces ese Elías todo era todo, ¿verdad? En sus vidas. Pero ahí se fue, ya no se ve. Después él también, ¿verdad? No rompió sus vestidos. Luego 13, ¿no? Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Cuando Elías subió al cielo, se quedó solo, ¿no? Eliseo no sabía qué va a hacer, clamaba a Dios: Padre mío, Padre mío. Ya cuando estaba Elías guiaba, Elías enseñaba, Elías solucionaba todos los problemas. Pero cuando Dios llevó quedándose solo, Eliseo se preocupaba: Padre mío, como fuera que perdió todos. Luego, ¿qué hizo Eliseo? Se rompió su vestido, ¿sí? Dos partes, rompió. Después agarró manto de Eliseo. ¿De quién? Elías era. Luego gritó, ¿sí? Jehová. Luego habló. ¿De quién dice aquí? Jehová de Eliseo. Así buscó. Jehová mío, ¿dónde estás? ¿Cómo voy a vivir? ¿Mi futuro cómo será? Luego así habló. Él buscó era Jehová de Elías. Entonces Eliseo no es salvo, no recibió la salvación. Él no cree en Dios, no tiene su Dios, Jehová. ¿Y por qué no busca a su Dios? Agarrando manto de Elías, luego y buscó Jehová de Elías. Luego, mismo modo, misma manera, manto de Elías, ¿qué hizo? Golpeó al Jordán, río Jordán. ¿Qué pasó? Igualito que trabajó Dios, ¿no? En Elías, igualito en Eliseo, Dios y trabajó, ¿verdad, no? Una vez yo escuché, la vida de creencia es fácil. ¿Por qué fácil? No es inventar, como Dios utilizando su siervo grandemente. Entonces lo mismo nosotros confiando en el siervo, luego igualito era, recibiendo, a Dios ama a sus siervos. Luego Dios usa a sus siervos, está juntos. Luego como Él recibiendo el corazón de Dios, igualito nosotros, ¿qué hacemos? Recibimos. Como la luna lumbrera, ¿no? La lumbrera menor. Solamente, ¿sí? Así, sonisa, mirando. ¿A quién? Al sol mirando abierto, luego ya, sí, yo recibiré. A través del sol, yo también puedo alumbrar. Yo puedo enseñorearme en las noches, recibir. Pero ¿por qué dificulta a muchos la vida de creencia? Porque menosprecia. Luego quiere hacer, queremos buscar nuestro propio Dios. Queremos hacer nosotros. Isaías capítulo 14 leyendo, sale era Lucero. ¿Han escuchado, hermanos? Lucero, ese ángel de Dios, Lucero. Isaías capítulo 14, ya sale era Lucero. Lucero, entre todos los ángeles, mejor ángel, más guapos, hermosos, perfectos. Pero un día él, si quería ser como Dios, él quería sentarse en el trono de Dios era. Él mismo quería dirigir, ¿sí? Por esa razón Dios echó era del cielo, se cayó del cielo.
¿verdad, hermanos? Igualito ese Satanás Lucero quiere engañar a nosotros. Tú puedes hacer, tú puedes dirigir, tú funciona muy bien, échalo tu corazón. Ya tú eres sabio, tú sabes muy bien, tú puedes hacer. Ya quiere poner en el trono. ¿En qué trono? ¿En qué trono quiere poner? Trono de su vida. Tú eres el rey. Luego tú puedes dirigir. Tú sabes bien. No necesario era recibir, ¿sí?, de Dios. Igualito, ¿sí? Aquí es. Sí, 50 hijos de profeta era. Ellos sin Elías puede vivir. Ellos. Porque no importa, aunque lleva, sí, nosotros podemos vivir. Porque 50 hijos de profeta era. Ellos también creen en Dios. Ellos también ve la obra de Dios. Nosotros también. Pero Eliseo es poco diferente. Eliseo, sin Elías no hay mi vida. Muertos. Muertos mi vida. Por eso cuando, si él quería ir, seguía cerca de él. Luego, todo lo que vio, Dios trabaja en esa manera con Elías. Luego, cuando ya si se fue al cielo, no se ve, se quedó solos, no sabía qué voy a hacer. Eliseo solo se quedó, parece huérfano. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer? Él rompió su vestido, era, ¿verdad? ¿No? Rompió sus razones, su justicia. Luego, ¿qué es? Más ropa de Elías, ¿sí? Luego igualito, igualito, porque no sabe, ¿verdad? ¿No? Pero único vio, ¿qué vio? ¿Qué vio? Antes de llevar al cielo, Dios a su siervo Elías, ¿qué vio Eliseo? Oh, mi maestro Elías, agarrando su manto, dobló, no sé cómo golpeó, ¿sí? Eso vio, ¿verdad? ¿No? Eso vio. Imagínese, llevó al cielo, solo se quedó. No sabe dónde va a vivir, qué va a comer, qué va a hacer. Dios va a trabajar, no va a trabajar, ¿verdad? Pero él lo que vio, único que vio, Elías así hizo. Luego igualito, ¿dónde está Jehová de Elías? Ayúdeme, yo creo, Jehová de Elías sí o sí va a trabajar. Sí, entonces agarrando su manto de Elías, golpeando, ¿qué sucedió? Se abrió, se abrió. Se abrió. No sé, Dios confundió, aunque llevó, yo llevé al cielo, pero otra vez a la tierra, otro Elías está. Otras. Ahí vio, como en su vida de Eliseo también. Por eso ya la vida de creencia es fácil, dice. No es necesario inventar, ¿verdad? ¿No? Teniendo corazón abiertos hacia Dios, hacia siervo, hacia iglesias, recibiendo ese corazón de Dios. Entonces Dios sí o sí va a trabajar. Como en el principio compartimos, ¿no? Pastor Kim, ¿verdad? ¿No? Había muchos ministros, pastores. Ahí el siervo de Dios enseñó. Todo el corazón enseñó era. Luego, si por favor pidió rogando y como masticando, pastor, esa enseñanza no bota, no menosprecia, masticando digiere esas enseñanzas. Esa enseñanza digiere. Así, todos los ministros, eso escuchando, guardando, aplicando en su vida, todos los pastores serán, ¿verdad? ¿No? Verán la obra de Dios. O sea, a través del testimonio de Pastor Kim, también podía ver. Esta noche, todos los hermanos, si en nuestra vida, en nosotros mismos no tenemos condición, ¿verdad? ¿No? Somos la luna, era la luna. Perdón, la lumbrera, o mayor o menor. ¿Usted mayor o menor? A menor, ¿verdad? ¿No? Entonces, el lumbrera menor solo puede hacer, no puede. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo recibe?
mirando hacia, como ese Eliseo, ¿no? Sí, siguiera, él, juntos, luego ahí recibiendo, Dios trabaja. Esta noche hasta aquí, ¿no? Nosotros compartimos anuncio. Los anuncios, hermanos. Si ofrenda decidida, ¿no? Para compra de inmueble de la iglesia de La Paz, nuestra ciudad de La Paz, queremos comprar. Si necesitamos, ¿no? Trasladar ese lugar, ya se quedó. Entonces los hermanos orando, si nosotros y compramos, ¿no? Pronto. Y gran campaña evangelística con Pastor Oxpan, ¿no? 22 al 25 de este mes, está muy cerca, ¿sí? Entonces, aunque está cerca, pero sí, no dejando, invitaremos, ¿no? Por la fe, los pastores a diferentes iglesias. Luego también en Bolivia también va a realizar, ¿no? Gran campaña evangelística en Bolivia. Mi persona, ¿no? Mi persona también giraré Santa Cruz 28 al 30 de octubre, 31 hasta 2 de noviembre, Cochabamba, 3 al 5 de noviembre aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Gran campaña evangelística realizaremos, ¿no? También pido oraciones. Retiro de casados, 27 al 28, 27, viernes, 28 sábado, 29, ¿no? Domingo, hasta domingo, en la casa de retiro de Caranavi va a realizar retiro de los casados. Entonces los hermanos casados pueden inscribirse. Tercera edad también, ¿no? Junto ahí, que sí, todos los casados pueden, ¿no? Participar, invitando, sí, ahí nosotros y pasaremos, ¿no? Allá en casa de retiro Caranavi. También invitamos, ¿no? Al festival de primavera, ¿sí? Domingo 8 de octubre, este domingo, ¿no? 3 de la tarde en la iglesia. En ese lugar realizaremos, ¿no? Ya, ¿qué evento va a realizar, hermanos? Ya, festival de primavera. Entonces los niños ahí están preparando, los niños, Escuela Bíblica Soñadores, grupos, los niños, nuestros hijos. Luego adolescentes, grupo de adolescentes. Ahí estamos preparando los hermanos y pueden invitar, ¿sí? Luego juntos pasamos un buen tiempo y también escuchar, ¿no? La palabra de Dios. Y convocatoria para ser parte del grupo de danza Soncomaya, ¿no? Adolescentes y jóvenes, también niños, ¿no? Inscripción hasta el 25 de octubre. Luego hasta 25 puede inscribirse. La inscripción cierra, ¿no? El 25 de octubre. Luego el 28 de octubre va a realizar, ¿no? Casting, ¿no? Casting. Y ahí mayor información, hermano Andy Fernández. También a la oficina consultando, todo informaremos. Convocatoria de el grupo de danza, ¿no? Luego otra convocatoria de staff, ¿sí? Otra convocatoria de staff. Entonces en la iglesia, en la misión, también en la iglesia también Aybayep, tenemos, ¿no? Bastante diferentes áreas, por eso usted ve, ¿no? Ahí, y parte del equipo de staff, ¿sí? Está bien, ¿no? Bonito, está bonito, ¿no? Sí, sonido, video, transmisión, iluminación, fotografía. Sí, toda parte del evento necesitamos staff, aunque no se ve, pero detrás del evento, como ellos sirviendo, sacrificando, ¿no? Sí, por el evangelio, Dios sí va a bendecir, Dios va a trabajar. Por eso, los que desean ser parte del equipo de staff pueden inscribirse. También esas informaciones tenemos en la oficina, ¿sí? Ahí también encargado de staff, hermano José Luis, ¿no? Cualquier cosa puede consultar. Hasta aquí, ¿no? Todo ya anunciamos, ¿no? Sí. Esta noche, ¿no? Hay culto de oración. Primero voy a orar, luego 3 en 3 orando, terminamos. Voy a orar primero. Dios Padre, si dentro de la iglesia Dios dejó nosotros, después de recibir la salvación, no solamente solo nosotros dejamos. Si Dios, pensando a nuestra vida, dejó dentro de la iglesia
Dentro de la iglesia hay la palabra de Dios, corazón de Dios, el siervo de Dios. Y ahí estando que podamos recibir la guía de Dios, el corazón de Dios. Y esa noche hemos escuchado, Eliseo, verdad, no es nada, es. Él mismo también se siente, soy nada, no puedo hacer bien. Pero él, un corazón abierto hacia el siervo de Dios, Elías. Tanto tiempo Dios usando, bendeciendo, estando juntos con sus siervos. Ha visto a Eliseo cerca de él. Sin Elías no puede hacer nada. Mi vida es muertas. Ahí recibiendo, él podía ver igualito que Elías Dios trabaja en sus vidas. Dios Padre, todos los hermanos esta noche, como el siervo de Dios dijo, entre todas las palabras, jamás tiene que escuchar ni aceptar una palabra. Dios no trabaja en mí. Esa palabra habló el siervo de Dios. Dios sí o sí va a trabajar. Dios sí o sí bendice a nosotros. Con este corazón, nosotros avanzando, Dios va a usar como sus siervos. Nosotros necesitamos un lugar más grande, amplios. En ese lugar muy difícil, Dios, ¿verdad? Predicar, reunirlos. Pues estamos buscando, Dios mostró diferentes lugares. Confiamos, Dios sí o sí va a dar mejor lugares. Con esta esperanza, nosotros cada día, buscando, averiguamos. Dios Padre, no solamente terrenos. Aquí en Bolivia, a través de régimen penitenciario, radios, televisiones, luego a través de los jóvenes, Ayubayep, los niños, diferentes partes, todos, Dios sí o sí va a trabajar. Nosotros creemos, Dios Padre, esta noche nosotros oraremos. Esa es nuestra oración también. Dios va a escuchar, todo va a cumplir. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si entonces 3 en 3 no orando, terminamos, hermanos.